Buenas tardes. Ya que les expliqué cómo hice mi paso a paso en mi proyecto formativo aplicando los programas de Microsoft, lo que es Project, Excel y AutoCAD, nos dirigimos a estas tablas en Excel que ya son el paso a paso de cómo saqué los ítems y sus cantidades y sus precios unitarios. Como primera tabla tenemos el área de volúmenes. Esta tabla la hice manualmente, pero a base de los planos arquitectónicos de mi proyecto. Iba sacando ítem por ítem y les iba sacando sus áreas y volúmenes de cada ítem, su ancho, su largo. Aquí en operación multiplicaba el ancho y el largo. Ya sea aquí solo era sacar el volumen de la localización y replanteo del lote, entonces multipliqué el ancho y el largo del lote, y aquí son las cantidades de lotes que hice, solo fue uno, su unidad es metro cúbico, metro cuadrado, y su subtotal, que ya es la multiplicación de la operación por el sum. Así sucesivamente con todas las actividades. En mi proyecto salieron aproximadamente 100 actividades con sus cantidades de hora. Después de esto, pues le sumé sus totales y sus subtotales a cada capítulo. De ahí pasé para la tabla de inicio presupuesto. En esta tabla lo que hicimos fue ya hacer una organización de todos los ítems con su respectiva unidad, su cantidad y su valor unitario, que este valor unitario ya lo trajimos de los APU, que son análisis de precios unitarios, que más adelante se los puedo explicar. Este valor parcial, lo que hicimos fue multiplicar la cantidad por el valor unitario y ahí nos dio el valor parcial. Después de estas tablas, paso para el cálculo del IU. Este cálculo de IU, como su nombre dice, son análisis de imprevistos. Aquí lo que hice fue pues tomar el salario mensual, que eso viene consumo y rendimiento de mano de obra, que más adelante se las voy a explicar, el cálculo de cuadrilla, y su descripción, que es el personal, que es el almacenista, el celador, el maestro general, el arquitecto, el residente tecnólogo, que somos nosotros, el secretario y el topógrafo. También como sus instalaciones provisionales, la papelería y equipos de oficina, los bancarios, la legalización del contrato e impacto comunitario de bacha. Aquí lo que hicimos también fue lo mismo, su tipo de contrato, el SMLB, los valores por mes, que lo que hicimos fue aquí multiplicarle SMLB, lo arrastramos y ahí nos dio ese valor. Aquí el 100% que nos dio de la IU, los salud, la pensión, la ARL, la total de prestaciones. De ahí bajamos y aquí tenemos el costo total de nuestra obra, que son 4.165.057.000. Aquí tenemos como tal el costo directo de la obra. Aquí no se ha sumado el IU. Tenemos la administración, los imprevistos, la utilidad y el IVA sobre la utilidad, que sumando todos estos pues nos da el valor total de mi proyecto, que es 4.165.000. Después de esto tenemos el cálculo, el PR60. El PR60, aquí es donde vamos a sacar la cantidad de varillas y flejes que sean para el refuerzo, lo que es zapatas, vigas de cimentación, columnas, placas. Aquí pues escogemos el ítem, la descripción es pues como tal es el ítem. Esta es esta tabla es la del acero de 60.000. Aquí escogemos el tipo de malla. Aquí, por ejemplo, esta tabla está especificando la malla electrosoldada. Aquí escogemos el tipo de malla, que nos dice que es una malla de U84 con un peso de kilogramos, que eso lo sacamos en una dosificación de una tabla. Acá, este lo traemos de la tabla de dosificación. Igual que este largo, los escribimos manuales. Aquí en el área útil ya si ya cogemos, cogemos el largo, el DSS, que es 0.30 por el ancho, que nos da 169. Aquí lo mismo, el largo, el ancho, se me escribe en manual. En el área, si se multiplica
el largo por el ancho y la cantidad de mallas, que en este caso es una nomás. Para sacar el subtotal en kilogramos, multiplicamos la cantidad de mallas por el peso en kilogramos. Y la cantidad de hora, pues arrastramos el subtotal de kilogramos. Así sucesivamente con las otras tablas. Por ejemplo, aquí ya está especificando el análisis geométrico de las varillas de las zapatas. Aquí es lo mismo, en descripción pues ponemos el eje, acá el número de varilla, que en este caso es la número 4 de media pulgada, con una longitud de 183, con un ancho de 0,40 y una longitud de 0, esta longitud parcial se multiplica el gancho por la longitud y esa nos da la longitud parcial. Aquí en traslapos lo que vamos a hacer es que cogemos la longitud parcial y la vamos a multiplicar por el porcentaje de desperdicio que nos va a dar esa malla electrosoldada y la volvemos a sumar por la longitud parcial. Aquí ponemos las cantidades de varillas. Aquí la longitud total, lo mismo, cogemos y arrastramos el traslapo y lo multiplicamos por la cantidad, igual que el peso aquí en kilogramos. Y así sucesivamente, tanto como vigas, placas, todo lo que necesita el refuerzo de acero de 37.000 y 67.000 PSI lo sacamos con estas tablas. Después del PR60 tenemos el rendimiento de material. Aquí en el rendimiento de material es lo que vamos a necesitar dependiendo del ítem. Por ejemplo, aquí tenemos en concreto viga de amarre de 21 megapascales. Nos dice que tiene un material de una tabla de 1 por 0,5 por 300 Otobo con una vareta de 1 pulgada por 1 pulgada por 3 pulgadas. Una puntilla sin cabeza, tenemos agua, tenemos arena lavada, tenemos cemento gris, grava de 1 pulgada, vibrador de concreto, y tenemos la mezcladora de trompo, ya sea a gas o eléctrica, a gasolina o eléctrica. Aquí en rendimiento material, pues ese lo traemos del APU, de la cimentación y desagües. Aquí traemos el APU. El desperdicio, vamos a multiplicar el APU por el porcentaje del desperdicio que se va a ir en esa obra. Aquí en la cantidad material parcial traemos aquí este valor, el cual lo arrastramos del inicio presupuesto, que es la cantidad, y lo vamos a multiplicar por el desperdicio. Aquí pues unidad, que en este caso es unidad, su total convertido, que arrastramos la cantidad de material parcial, y acá en redondeo pues lo redondeamos. Aquí en unidad de pedido, pues eso está a la hora de pedir el material, que en este caso también es por unidad, donde vamos a pedir el material. Así sucesivamente con las respectivas actividades que necesitan su pedido de material, que en este caso pues son todas, pero en específicamente solo escogí unas poquitas. Aquí lo que es arena lavada y cemento gris y grava, también toca calcular cuántos metros cúbicos se van a gastar por metro. Después del rendimiento material tenemos lista de insumos. Como ya lo he especificado o lo he dicho en la anterior disposición, esta lista de insumos lo que hace es ayudarnos para buscar tanto como la unidad, como la cantidad, como el valor que vamos a necesitar para escogerlo del análisis de presión unitarios o para el valor del pedido material. Aquí está todo, está hasta dotación, lo del overall, el casco, las botas, los guantes, todo. Está por capítulos también y qué materiales se da por capítulos y su respectivo valor unitario y su marca, de dónde vamos a realizar la compra, en qué empresa. Aquí tenemos los APUs, que como ya lo he explicado en el video anterior, pues son los análisis de precios unitarios, que estos van ajustados a los APU de la gobernación. En estos casos tenemos mano de obra, tenemos equipo y herramientas, tenemos materiales, desperdicio y transporte, costos indirectos, y aquí tenemos el total de la actividad. Aquí están los 100 APUs, están el APU de preliminares, está APU de cimentación y desagües, APU de estructura,
Aquí en pedido material, aquí lo que hacemos es eh, un formato para poder realizar el pedido de material que vamos a necesitar para cierta actividad. Aquí pues pide su actividad, que su material, perdón, que vamos a pedir, que vamos a hacerlo con puntilla con y sin cabeza de 2 pulgadas, su respectiva marca, su unidad, la cantidad que vamos a pedir, que esta la traemos de rendimiento de material, el valor unitario, que este lo traemos de la lista de insumos, y el valor parcial, que es multiplicar la cantidad por el valor unitario, así respectivamente con las ciertas actividades bueno, con el pedido material que vamos a realizar para las actividades. Aquí sigue análisis, mampostería, sigue APUs de pañetes, APUs de aparatos hidráulicos y sanitarios, tenemos APUs de instalaciones eléctricas, de pisos, bases y acabados, APUs de cubiertas, tenemos también de enchapes, tenemos de pintura, carpintería madera, cielo raso, tenemos carpintería metálica, aparatos sanitarios, de vidrios y cerraduras, obras exteriores, el aseo general. Como tal, están los 100 APUs que son mis respectivas actividades de mi proyecto. Después de eso tenemos el consumo y rendimiento, el CR de 2023. Este CR de 2023 lo que hace es ajustarnos al precio, perdón, al subsidio del 2023. Aquí tenemos el salario nominal, nos dice que el sueldo mensual del año del 2023 es de 1.160.000 pesos. Eh, su mensual, su anual, tenemos los días de vacaciones, permisos, festivos. Eh, Después de esta tabla tenemos el cálculo de cuadrillas. Como ya lo he explicado, este cálculo de cuadrillas es muy importante, ya que nos va a identificar qué tipo de actividad es, ya sea de si se hace en albañilería o si se hace en instalaciones eléctricas o de pintura o carpintería, o si es cableado o si es metálica o si es en drywall. Aquí tenemos pues el salario mínimo del 2023, el subsidio de transporte, eh, el porcentaje del valor real jornal que se nos va a ir para las cuadrillas, para el número de cuadrillas, el valor real jornal, tenemos el valor día cuadrilla por cada cuadrilla y el valor de hora por cada cuadrilla. Después de esta tabla tenemos consumo y rendimiento en mano de obra, que en este consumo y rendimiento en mano de obra, esta tabla es muy importante cuando vamos a hacer ya una programación, lo que es en Project, porque esta tabla ya nos bota los días ajustados para poder ajustar las actividades en Project. También los costos que vamos a generar en Project para la valor cantidad de esa construcción, sí, de esa vivienda. Esta cuadrilla es muy importante para programación de obra en Project. También tenemos em, el tipo de obra. Aquí en tipo de obra, pues lo que hicimos fue escoger los tipos de obra, que es obra negra, lo que es obra gris y lo que es obra blanca. En este caso tengo un colorcito como marroncito, que son las actividades que se generan en las tres actividades, en los tres tipos de obra, que son las instalaciones hidráulicas y sanitarias, lo que es las instalaciones eléctricas y también lo que es aparatos sanitarios. Algunos aparatos sanitarios, no como tal, todos tienen que ir al mismo tiempo que se están ejecutando los tres tipos de obra. Aquí pues las diferenciamos con su color. Aquí lo que hicimos fue ajustar las actividades con su respectivo tipo de obra. En este caso le pusimos que la obra negra iba a tener un 45%, que la obra gris iba a tener un 20% y la obra blanca un 35%. Aquí ajustamos
Esos precios unitarios los ajustamos al, dependiendo del porciento de la hora y así poder darnos un costo como tal de solo ese tipo de obra. No el costo total de mi proyecto, sino el costo de ese tipo de obra, ya sea obra negra, gris o blanca. Em, Tengo la hora, el tipo de hora negra, como les estaba comentando, aquí ya lo multipliqué por el 45%. Mi proyecto como tal tenía un valor de 4.156.000 y aquí ya me bota 2.547.000, que es solo lo del tipo de hora negra. Y se borran las actividades, se borran el tipo de, se borra el tipo de hora gris y el tipo de hora blanca y solo se dejan las instalaciones que se están generando durante todo este proyecto de la construcción y el de la tipo de hora negra. Tengo aquí ya el de hora gris, que como les estaba comentando, aquí ya no lo multipliqué por el 45% que era la hora negra, sino por el 20% que es de la hora gris. Y lo mismo, borré aquí las actividades que eran de la hora negra y borré actividades de obra blanca y solo dejé obra gris y las instalaciones del colorcito amarillo que se están generando, como les dije, en todo el tipo, en todos los tres tipos de obra. Aquí lo mismo, perdón, aquí en obra gris me dio un total de 357.640. En obra blanca lo mismo, ya cogí y lo multipliqué por el 35%. Eh, y me dio un total de 1.209.000. Paso para balances de costos. Esta tabla es muy importante también, ya que esta tabla lo que nos hace, nos da los resultados para poder sacar también el costo, para poder generar la tabla de rendimiento, para poder hacerlo en Project. Como tal, aquí en la zona, escogemos la descripción, que como tal es la actividad. Aquí tenemos el precio, el análisis de precios unitarios, que es el acá de mano de obra, los totales de mano de obra, equipo de herramienta, material, desperdicio y transporte. Eso se multiplica por el porciento del IU, por el porcentaje del IU, y se multiplica. Y el total que nos dé ahí, ese precio es el que se usa, este precio de valor total es el que se usa para el costo para poder generar el costos en Project. Tenemos la tabla de presupuestos versus costos. En esta tabla de presupuestos versus costos prácticamente se trae en la lista de insumos porque es lo mismo, tiene su descripción, su unidad, su cantidad, su valor unitario y su valor parcial, que como le dije se multiplica la cantidad por el valor unitario. Eh, Aquí la única diferencia es que estamos sacando con el porcentaje de la IU, siempre va a estar presente ese porcentaje. Vamos a estar sacando los costos como tal para ya Project, el APU sin redondeo. Aquí arrastramos el APU sin redondear al precio con el IU, sin el IU, perdón, el valor parcial sin redondeo también. Y este guía de costos de Project es el que sacamos para poder generar los costos en Project. En tareas más duraciones más costos, en esta tabla lo que nos genera esta tabla es que aquí tiene pues como su nombre de tarea, su unidad, su cantidad igual que las otras, su rendimiento o APU, su total de días, que estos días también nos sirven para poder generar los días ajustados en Project por actividad, su número de cuadrillas, su total día, sus duraciones, sus costos, sus totales, sus supuestos de versus costos y aquí la alerta, si acá nos está avisando eh, si aquí nos está avisando si llevamos una pérdida o un descuadre en los precios. Tenemos la verificación de gráficas, que aquí ya es la verificación de gráficas como aquí está la de todo el proyecto, como les dije, que es 4.165 millones, con todos sus capítulos. Tenemos la verificación gráfica de solo los tipos de obra, que es obra negra, gris y blanca.
que también nos da un total de 4.165.000. Todas estas tablas van vinculadas. Si llega a haber un error, pues nos va a descuadrar todos estos resultados. Y aquí tenemos la gráfica también de recursos de hora del proyecto. Eh, y por último tenemos control costos de project. Aquí ya estamos diferenciando el presupuesto que nos dio en la hora, el presupuesto que nos dio en presupuestos versus costos, el total que nos dio en tareas más duraciones más costos, el total que nos dio en balance de costos, y aquí generamos el project, como acá indica también me dio la misma suma de mi proyecto y lo puse manualmente aquí en costes de software de project y me dio un desfase de 20.000 pesos nomás. Como normalmente el project siempre va a generar cierta fase, no va a dar exactamente el precio, pero solo genera una cierta fase, no tan alta la cifra, pero siempre va a generar una fase, un desfase. Esto es todo, muchas gracias.